a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, en su programa ¿Qué está escrito? Y leo en Deuteronomio 6:4, el corazón de la Biblia según los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos. Bueno, estamos en el tema de ceñirnos a lo que está escrito, pero no solo ceñirnos a lo que está escrito, sino avanzar a una segunda base, a un segundo fundamento, preguntarnos si tal planteamiento, tal doctrina la enseñó Moisés, la enseñaron los apóstoles, la enseñó Jesucristo, o es un planteamiento de los teólogos, de los hombres desde afuera, ¿no? Preguntaba yo como un ejemplo práctico, si Dios es tres o Dios es uno. Voy a pasarte unas 8 o 9 citas donde está escrito que Dios es uno. Y la primera es Deuteronomio 6:4. Tiene que ser la primera por fuerza, porque se trata a su vez del primer y más grande mandamiento. El mandamiento es muy específico y tiene una implicación práctica. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego hay que amarlo con todo el corazón. Cuando yo leo la declaración de la divinidad traída por boca de Moisés, tengo que preguntarme si se repitió esta declaración, que Dios es uno y hay que amarlo. ¿Qué implica, qué abarca esta declaración? Ya te dije que te está hablando de algo práctico, y en otras partes de la Biblia te dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, esta unidad de Dios es simple, es sencilla. Él es el único Dios verdadero, no hay otro. Porque el mandamiento adyacente es amarle con todo el corazón, y también hay una advertencia de que no puedes tener otros dioses, porque Él es Dios fuerte y celoso. Entonces, aquí no hay nada misterioso, que ciertamente Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero manifestado en tres personas, y tú no le puedes añadir a lo que lees el razonamiento que se cuajó no en el desarrollo de la enseñanza revelada a los apóstoles, sino en el desarrollo de la doctrina trinitaria de los siglos tercero y cuarto, ¿no? No estoy en contra de mis hermanos trinitarios. Creo que son nuestros hermanos en Cristo, hijos de Dios. Yo rompería con los hermanos trinitarios si me dijeran que hay otro camino al Padre. Si me dijeran que Jesucristo no es el camino, entonces sí, creo que ese es el punto de donde yo diría que no son mis hermanos. Pero mientras tú confieses con tu boca que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, entonces eres mi hermano. Bien, aquí lo único que yo trato de decirles a todos mis hermanos y amigos es la manera como yo conceptúo las cosas. Está escrito que Dios es uno,
una y otra vez vuelve la escritura a decir que Dios es uno. Por ejemplo, la única parte de la Biblia donde parecía que estaba escrito que Dios es tres, la encuentras en la primera de Juan, primera de Juan 5:7, que en las Biblias antigua versión todavía no ha sido corregido, es la llamada coma juanina, que hoy por hoy está ampliamente demostrado fue un añadido que se le hizo a la Biblia. Vamos a leer 1 Juan 5:7. Dice el apóstol Juan de esta manera. Vamos a leer desde el 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora fíjate el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bueno, a mí me bastaría esta declaración en la carta del apóstol Juan para sostener que Dios es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Es decir, el dogma trinitario estaría aquí escrito y declarado, pero sucede que esta parte no es en realidad parte de la Biblia. Está comprobado que es un añadido de allá por el siglo IV, dicen los especialistas, que fue una glosa. Una glosa es una explicación que tú haces. Algún escriba, algún maestro le puso una anotación marginal al texto bíblico y que después se añadió, ¿no? Se añadió allá por el año 800 en la Vulgata Latina. Erasmo de Rotterdam, cuando sacó su traducción de la Biblia, las primeras dos versiones no incluyó la coma juanina, porque no aparecía en los manuscritos más antiguos. Ya después la incluyó en las siguientes ediciones, pero cualquier persona sabe que 1 Juan 5:7 no pertenece a la Biblia en realidad. De tal manera que la única declaración donde dice que estos tres son uno, en realidad no forma parte de la Biblia, es un texto espurio. Por eso te voy a leer lo que dice la versión de Jerusalén, que es una Biblia depurada. 1 de Juan 5:7. A ver, dice así: este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. El verso 6. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre y el Espíritu. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego dice el verso 7, pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, dice en el verso 8. Y los tres convergen en lo mismo, pero no dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. A mí no me gusta el asunto de la coma juanina, porque al estudiar la historia, al estudiar el desarrollo de la historia, pues definitivamente la coma juanina es un añadido y parece ser un intento por establecer la doctrina de la Trinidad o el dogma trinitario, que ya para el siglo IV estaba
bien establecida en la comunidad católica, y esta glosa, pues usted puede pensar, o yo puedo pensar, nadie lo sabe, pero puede ser que haya sido una glosa sin mala intención, pero también puede ser que haya sido un intento para ponerle a la escritura el dogma trinitario que en realidad no existía en el tiempo de los apóstoles. Entonces no hay en la Biblia un pasaje donde diga Dios es tres o Dios es tres personas. Todo esto pues se lo enseñan a uno en la teología trinitaria, y yo aquí difiero con todo de mis hermanos unicitarios que condenan a sus hermanos. Por ejemplo, ya les expliqué, hermanos, que no van a encontrar en la Biblia donde diga gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Sí va a encontrar donde dice todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Pero no hay tal gloria al Espíritu Santo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, dice, sea la alabanza, la honra y la gloria. Y el hermano trinitario preguntaría, ¿y el Espíritu Santo por qué no lo incluyeron? Es muy sencillo, porque el Espíritu Santo no se pone como un personaje para ser adorado, para ser honrado como tal, con adoración. No lo pone así la Biblia. El Espíritu Santo se le tiene que recibir, se le tiene que obedecer, no se le debe contristar. Todo eso es Biblia. Pero para que tú digas gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ya te equivocaste con eso de gloria al Espíritu Santo, porque no es un planteamiento bíblico y no lo vas a hallar en las Escrituras. Con todo esto que te estoy mencionando, no estoy desechando al Espíritu Santo, entiéndeme por favor, porque no estoy haciendo una apología del unicitarismo aquí. Te estoy diciendo cómo veo en la Biblia, cómo emana de la Biblia el tema. No cómo lo pueda pelear yo desde mi trinchera trinitaria, ¿no? O desde mi trinchera unicitaria. Yo no estoy de acuerdo en que se condenen unos a otros por planteamientos teológicos o por nomenclatura. En lo personal, yo me he ido despojando de planteamientos teológicos que no emanan de los labios de los apóstoles, y también la nomenclatura la he ido dejando. Aquí con nosotros hay un canto muy bonito que creo que lo sacó la iglesia llamada Final. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar. A mí me gusta que las alabanzas contengan lo que está escrito, pero luego dice muévete en mí, muévete en mí. Dice el canto original, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Yo le dije a los músicos, no diga Dios Espíritu, por favor, porque eso no está en la Biblia. Sí está, por ejemplo, la expresión Dios Padre. Tampoco existe en la Biblia la expresión Dios Hijo. Búsquela en la Biblia, muéstremela. Aquí no lo estoy retando, ni tampoco quiero humillarlo a usted que cree en el dogma trinitario. Sí habla la Biblia de Dios Padre, pero no habla de Dios Hijo, y tampoco habla de Dios Espíritu. Eso es costumbre católica, el dogma trinitario que nos heredaron, pues depende de la línea teológica que usted venga, ¿no? Entonces, muévete en mí, les dije, cámbienle por favor y diga Santo Espíritu, porque Santo Espíritu sí está. El Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Santo Espíritu, pero no el Dios Espíritu. Se va a cansar usted de buscar en la Biblia la expresión Dios Espíritu, y si estoy equivocado, dígamelo entonces usted. Porque lo que yo estoy explicando aquí es qué está escrito y qué no está escrito. Número 2, el planteamiento o la forma de doctrina
la enseñaron los apóstoles? ¿Acaso Pablo anduvo diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu? ¿Acaso Pedro enseñó démosle gloria a Dios Padre y también a Dios Hijo y también alabemos al Dios Espíritu? Evidentemente no lo hicieron, no lo plantearon de esa forma, y yo no voy a perder el tiempo, al menos en lo que a mí respecta, de enseñarle cosas a la gente que no están escritas en la Biblia, número uno, y número dos, que no fueron enseñadas por los apóstoles. Yo sé que usted puede preguntarme, pastor, ¿y usted no cree que Jesucristo es Dios o el Espíritu Santo es Dios? Bueno, yo le voy a mostrar lo que veo en la Biblia, pero vamos a ver el planteamiento sano, hasta donde me alcance a mí el conocimiento bíblico, pero una cosa sí le aseguro, mis razonamientos, yo los dejo para el final, porque a mí no me mandaron a predicar mis razonamientos, me mandaron a predicar lo que predicaron apóstoles y profetas, y si estoy guiado por el Espíritu de Dios, entonces tengo que ceñirme a lo que está escrito. A veces es más fuerte lo que está en tu cabeza, tu posición teológica, y es necesario que te despojes de todo lo que tú creías, que lo examines a ver si está así planteado en las Sagradas Escrituras. Te voy a poner, por ejemplo, te voy a poner unos textos aquí, te voy a hacer unas preguntas, solo como ejemplo. Fíjese lo que dice 1 Juan 2:22. Vamos a hacer un ejercicio. 1 Juan 2:22. Son palabras del apóstol Juan. Y dice así: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Pastor Gamaliel, usted niega al Padre y nomás cree en el Hijo como los unicitarios. No, perdone, yo no niego al Padre, no puedo negar al Padre y al Hijo, porque si yo niego al Padre y al Hijo, soy un anticristo, ¿no? Sin embargo, aquí no dice el que niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, que en la mención de Juan no menciona al Espíritu Santo, porque en la mente de Juan en este pasaje no está tocando la doctrina de la Trinidad. Juan ni siquiera conocía la doctrina de la Trinidad. Juan tenía otro concepto, Juan hablaba de otra manera. Y la mayoría de textos que tocan el punto de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la mayoría de textos, el planteamiento bíblico verdadero no es presentarte tres personas iguales en poder y que a las tres las tienes que honrar. Fíjate, el texto que habla de la honra, te lo voy a dar de una vez para que veas lo que está escrito y lo que no. Pero aquí la pregunta sería: cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Padre, cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pero no dice, caray, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo? Porque el planteamiento trinitario no está en la mente del apóstol, en ninguna parte está, tal y como te lo plantean ahora. La verdad es que el planteamiento de apóstoles y profetas fue señalar al Hijo de Dios, hacer énfasis en señalar al Hijo de Dios. Es decir, el tema de la Biblia, por supuesto, es reconocer al único Dios verdadero, el Padre, el inalcanzable, pero
los profetas señalan al Hijo de Dios o al Cristo, que son temas diferentes, aunque muy ligados. Y en la zona de batalla contra los espíritus se da en no reconocer al Hijo. Es decir, la Escritura señala al Hijo, el Espíritu da testimonio, el Padre. El Hijo de Dios es donde se carga el énfasis para que se le crea, para que se le reciba, para que se le conozca y para que se le honre igual al Padre. Nunca se mete la tercera persona de la Trinidad, que este es un concepto que no está en la Biblia, pero te lo estoy mencionando. O sea, que lo que se pelea en la Escritura, la zona de batalla doctrinal, es la supremacía del Hijo de Dios, que se le reconozca y que se le reciba. Ese es el planteamiento bíblico. Entonces, cuando un hermano trinitario quiere debatir conmigo que la Trinidad, que la tercera persona, mire, no puedo discutir algo que los apóstoles no plantearon. La verdad es que usted está presentándome argumentos muy tardíos del siglo III y IV, de concilios católicos, aunque claro, el catolicismo se conformó, depende del punto de vista, ¿no? Hasta que surgieron los papas y todo eso. El caso es que no está escrito así, ni está planteado así. Jesucristo dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Dónde está ese pasaje donde se debe honrar al Hijo como se honra al Padre? Y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Perdónenme que soy malísimo para memorizar. Voy a tener que invocar a San Google para que alguno de los detractores que nos escucha diga, mira, idólatra, me dijeron la otra vez. Mira, es católico. Está invocando a San Google. Saludos, pastor, amén. A ver, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. A ver. No estoy seguro, pero de nuevo el énfasis está en el reconocimiento del Hijo. En el reconocimiento del Hijo y fíjate bien lo que te voy a decir. Ahí está tu salvación. Si tú desechas al Hijo, estás frito, estás perdido. Juan 5:23, ok. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros y ayudándonos en las Sagradas Escrituras. Que Dios bendiga a todos los que se inclinan ante lo que está escrito. Y que Dios bendiga a los que se van deshaciendo de lo que no está escrito. Juan 5:23, palabras del Señor Jesucristo. A ver. Dice así. Vamos a ver desde el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Hay de aquel que niega al Padre al Hijo, Están negando lo que está escrito, pero tampoco le quiere añadir
el Espíritu Santo cuando la Escritura no está hablando de la Trinidad, está hablando de otra cosa distinta que usted y yo tenemos que estudiar. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pregunta, ¿por qué no dice, y el que no honra también a la tercera persona de la Trinidad? Es muy sencillo. El Señor Jesucristo no está hablando del dogma trinitario. Para empezar, el Espíritu Santo todavía no había descendido a la tierra, él tenía que morir, no podían estar los dos juntos, sino que yo me fuera y entonces vendrá el Consolador. Número 1, ¿no? Número 2, ni Cristo ni los apóstoles plantearon honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, iguales en poder, consustanciales y todo el rollo que te dice la teología, que puede ser muy respetable, pero perdóname, no lo enseñaron así los apóstoles, ni lo pelearon, ni usaron eso para condenar a tu hermano. Se condena el que rechaza al Hijo de Dios, se condena el que rechaza la puerta. El énfasis de la Biblia no es en igualar a tres personas de una divinidad, sino en que todo ser humano reconozcamos al Hijo de Dios. Pero ya la sola expresión Hijo de Dios tiene que ver con la divinidad del Hijo. Pero no porque yo te lo diga, sino porque el planteamiento se desarrolla, la batalla doctrinal, porque fue una batalla. Hay un espíritu negando estas cosas, negando que vino en carne, es el espíritu del anticristo, negando que se le debe honrar, por ejemplo, al que está sentado en el trono y al Cordero, habla del Cordero porque ya había dado su vida, sea la alabanza, la honra, la gloria, las 7 glorias que están ahí mencionadas, pero no menciona a la tercera persona de la Santísima Trinidad que también se le dé honra y gloria. Eso ya lo inventaron, ese planteamiento ya lo inventó el dogma trinitario. Y ahí, hermano, podemos ir despojándonos de cosas porque no vas a encontrar en la Biblia el dogma trinitario tal y como te lo enseña la teología trinitaria. Claro que muchos dirán, no, pastor, a mí me han dado mucha Biblia para mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claro, a mí también. Pero el planteamiento de que los honres a los tres y que si no honras a uno el otro se enoja y que es el Padre invisible, el Cristo visible y el tercero es una palomita, por favor, eso no está planteado así. El hecho de que Juan Bautista haya visto al Espíritu en forma corporal como paloma, una visión, esa es una cosa, pero la verdad es que el Espíritu Santo no es una paloma. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros no tenemos derecho de tergiversar las Escrituras, o tenemos más bien que examinar si estas cosas son así. Déjeme saludar. Buenas noches, pastor. En Cristo está la esperanza de todos. ¡Claro! Es que Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesucristo es el camino, es la puerta, es la luz, es el Cordero, es el león, es la estrella resplandeciente. El planteamiento bíblico es, todo apunta al Hijo de Dios. Mire, bueno, déjeme saludar. Buenas noches, dice Eli Gato Gallego, Eli Mata, siervo de Dios, Berta Valenzuela, Rogelio Martínez, Daniel Cervantes, Oscar Cruz, gracias por el texto, Vicente Guerrero, saludos, pastor, amén, hermano Antonio Muniz, Marco Antonio Rodríguez, Fidencio Arévalo, Miguel Ángel Flores, gracias hermanos, qué bueno que están con nosotros. Aquí tenemos también a Omar Luna, saludos, correcto, pastor, Dios Padre, Dios Hijo. ¿Qué dice? No está en el original, no, es que no está. No está y no estoy condenando a nadie, ni
queriéndome pelear con nadie, estoy hablando aquí la verdad. Gabriel Ramos, Rosa Hernández, Guillermo Gilberto Martínez, Nancy de Medina, Benjamín Morín, Rubén Ponce, Israel Valdés, Rosa Parra, Marlene López. Ajá, dice René, mi amigo y hermano asistente, muy fiel, mi hermano. En la traducción del lenguaje actual tampoco viene la coma jolina. No, la coma jolina está ya reconocida que es un añadido, Facundo Zabalza, Rudy Martínez, Guadalupe Flores, Olga Jiménez, Bles Ja, Víctor Sánchez, José Gómez, Osiel Bernardo, Ergasca, Jaime Andrade, Favela, Francisca Higuita, amén, el camino es Jesús. Claro que sí. Jaime Hernández, Alfredo Canizales, Luis Fernando Prado, uno es su nombre, amén. Arturo, Leti García, Ana Osuna, Enedilson Mendoza, Lázaro Yáñez, Rubén Castillo. El pastor Rubén, hombre. Ojalá que pronto nos visite el pastor Rubén Castillo. Sergio Cortés, Antonio Sarabia. Bueno. Mira, hermano. Volvemos un poquito al comentario del planteamiento de los hombres. Porque las escrituras son las escrituras, pero las escrituras se pueden torcer para perdición de uno mismo, dijo el apóstol. Lo que está escrito, pero lo que está escrito se puede torcer, se puede ignorar. Dijo el Señor, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. A la escritura se le puede añadir, a la escritura se le puede quitar. No añadas a sus palabras, dice la Biblia. Y hay de aquel que le añadiere, hablando del libro del Apocalipsis, hay maldición ahí. O hay de aquel que cambie el mensaje, ¿no? Maldito el que predicare otro evangelio. Entonces, no hay en la Biblia, en toda la Biblia, una declaración donde diga Dios es tres. Todo lo contrario, texto tras texto, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno y Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Fíjate cómo dice Deuteronomio 4:34. Deuteronomio 4:34. Dice, ¿o ha Dios probado a venir a tomar para sí gente del medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado, le están diciendo Israel, para que supieses que Jehová, Él es Dios. No hay más fuera de Él. Quiero informarles a todos, hermanos, que esta fuerte declaración de la unidad de Dios, que algunos le llaman la unicidad de Dios, fue lo que llevó a la muerte al Hijo de Dios. Por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí entramos en el tema de la divinidad del Hijo de Dios, que es un tema que sí está planteado en la Biblia, que sí está discutido, está peleado, en algunos pasajes está insinuado y en otros está directa la declaración. Pero tú no puedes empezar a estudiar la Biblia con un dogma en la cabeza. Te mencionaba yo este falso planteamiento de voy a estudiar la divinidad. Desde el principio Dios es tres. A ver, vámonos a Génesis. Elohim. Elohim es el plural del hebreo, significa dioses. Y aquí dice hagamos al hombre, así que ya se ve la Trinidad. Y luego mire por acá y empieza a plantear algo que ni Pablo ni Pedro usaron ese Elohim
ni tomaron ese corte. Si yo mirara que Pedro o Pablo dijera, bueno, vámonos, les voy a enseñar sobre Dios, Dios es tres, vámonos allá, miren Elohim desde el principio, oh queridos hermanos, escribo a los esparcidos, fíjense que Dios es tres, por esto y por lo otro. No, nunca vemos ese planteamiento lo puede hacer un teólogo con mucha habilidad verbal, y como tengo amigos que son hábiles, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá, y luego la gente dice, mire, es pura Biblia lo que me está diciendo. Sí, es pura Biblia, pero o sea, está tomando textos que el Espíritu de Dios no inspiró a Juan, a Pedro, para que trazaran de esa manera. Yo puedo trazar con la Biblia lo que yo quiera, depende de lo hábil que yo sea, pero el planteamiento no está en los labios de Pedro, ni de Juan, ni de los profetas. No puedo basarme en eso, porque aquí ya estamos hablando no solo de si están tomando lo que está escrito, pero le están dando una aplicación muy personal. Yo puedo decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y luego tirar el verbo, pero esa unidad es compuesta. Bueno, Pablo nunca dijo que la unidad era compuesta, Pedro tampoco dijo que la unidad era compuesta. Y ya cuando tú desglosas un texto y le metes tu verbo, le metes tu palabra, ya estás torciendo las palabras de la Biblia. Entonces, hagamos la diferencia, hermanos y amigos, entre lo que está escrito y lo que tú dices sobre el texto. Yo creo que Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles tienen la supremacía antes que tu verbo o el mío o el verbo teológico para explicarnos cómo se lee el texto, cómo está escrito, qué lees, cómo lees y luego cómo lo explicaron ellos. Y muchas de las doctrinas así se arman. Por ejemplo, cualquier predicador que tiene un corte mesiánico se cree con el derecho de citar las palabras de Jesucristo, donde dice, se le acercó un hombre rico y le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. Con esa sola frase hace teología este predicador mesiánico y dice, ya ve, para heredar la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos. Y la Torá, porque la Torá, y de ahí ya se basó en las palabras de Cristo para hacer un planteamiento de que usted debe guardar el Shabbat y que debe de guardar esto y el Hanukkah y esto y lo otro. Y según él tiene base bíblica. La verdad es que el apóstol a los gentiles, y fueron los mismos apóstoles los que hicieron el concilio de Jerusalén, y ya tocaron el tema, y ya pusieron sobre la mesa lo que deben de guardar los gentiles y no deben de guardar, y cuál es el evangelio que se debe predicar entre las naciones gentiles, y eso ya está planeado, ya está escrito. ¿Quién eres tú para saltearte todo lo que ellos establecieron, tomar un texto de allá de las palabras de Cristo y hacer tu propia teología? Bueno, la puedes hacer, pero para que yo te siga va a estar muy difícil, porque yo sé lo que enseñaron apóstoles y profetas, y está registrado en la Biblia lo que ya dijeron ellos. Lo mismo es con el tema de la divinidad. Creamos en lo que ellos plantearon. Entonces, fíjate lo que dice Deuteronomio 32-39, para avanzar un poquito más en estas declaraciones de que Dios es uno. Dice el Señor por medio de Moisés, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué declaración tan tremenda. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Por supuesto que la teología
o el planteamiento trinitario nunca te plantea tres dioses. Hay que ser honestos. No te lo plantea de forma literal. O sea, el planteamiento trinitario, mis hermanos trinitarios, nunca te van a decir adoramos a tres dioses. Y el unicitario le dice, mira, adorador de tres dioses, idólatra. ¿Para qué irritar a tu hermano en Cristo y endilgarle cosas que él no enseña? Hermano, yo conozco la teología trinitaria, mi padre fue un pastor bautista. Es mentira que ellos postulen tres dioses. Lo que postulan es tres personas en un solo Dios. El problema es de que Pablo no lo planteó así. Y aunque no lo plantean así, pero en la práctica, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pues es ambigua la alusión a un Dios Padre, otro Dios Hijo, que es distinto, pero a la vez es Dios. Entonces, este lenguaje confuso evidentemente no emana de las Escrituras. Esto emana de la teología, ¿no? Entonces yo no me meto en problemas, hermanos, ni condeno a nadie que usa tal lenguaje o tal planteamiento. Sin embargo, yo no lo uso, yo no lo avalo, yo no lo puedo predicar así. Hay una... Porque en las discusiones se empiezan a discutir términos y formas que los apóstoles nunca usaron. Por ejemplo, las tres personas de la Santísima y Bendita Trinidad, realmente yo puedo tomar el término, ¿no? Y usarlo, pero no lo hago porque sé que me voy a meter en problemas. Pero en primer lugar no lo hago porque así no está en la Biblia planteado, porque en verdad, hermanos, la Biblia no presenta a Dios como una persona. Tú puedes usar el término, ¿no? El Padre, la primera persona de la Trinidad. Hablando del Hijo, y aunque no la Biblia no lo señala como persona, porque te digo que el concepto se acuñó siglos después, pero se acerca más, hablando del Hijo, el concepto de persona, porque es el que se hizo carne. Si me permite la expresión, se apersonó. Si me lo preguntas a mí, aunque no lo predico así, la única persona en la divinidad es el Hijo. Así, si me ciño al concepto, aunque no uso esos conceptos, porque nunca vas a ver a Pablo, no, en la persona del Hijo, la segunda persona, la tercera persona. Ahí ya te metiste en teología, pero eso no es Biblia. Enoch García, saludos, amén. Pastor Enoch, aquí estamos hablando lo que creemos. Un saludo para mi hermano Enoch. Hermano Enoch, me dan ganas de invitarte a Mexicali un día, hombre. Que te traigas la guitarra y nos prediques aquí unos días. Bueno, y no tiene caso, no, que si es persona, que no es persona. Mira, el Espíritu Santo, en el universo bíblico, en el lenguaje bíblico, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Dios es mucho más que una persona. Yo sé que en el concepto trinitario se habla de las tres personas porque dice son distintas en el sentido del énfasis de decir el Padre no es igual que el Hijo, ni el Hijo es igual que el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero yo deseché por completo eso de las tres personas. Dicen los testigos de Jehová, por ejemplo,
al refutar este tipo de planteamientos, le dicen a uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego preguntan los testigos, ¿se llenaron todos de una persona? ¿Cómo se puede usted llenar de una persona? Evidentemente tienen razón, porque están atacando el dogma trinitario, usando el razonamiento de que una persona no se puede repartir en varias. Conclusión, ¿para qué me meto en problemas usando términos que la Biblia no usa? En el universo bíblico, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, aunque en la parte del Espíritu de Cristo es otro ámbito, es otro planteamiento ahí. Pero el Espíritu es el Espíritu. Y si usted deja de usar términos, los puede usar en buena onda, pero no agarrarse con su hermano del chongo por cosas que los apóstoles ni siquiera plantearon de esa forma, ¿no? Entonces, ya cuando se va al extremo, pues adoramos a las tres personas y la segunda persona se ofende si no la adoras también. Y así, una serie de cosas, ¿no? Todo eso es extrabíblico. Quizá no sea tan antibíblico, pero sí es extrabíblico, es añadido. Ahora vamos a hablar un poquito ahora de los unicitarios, que si usted dice que Jesús es el Padre y que Jesús es todo y que Jesús es el Espíritu y que Jesús, como dice mi amigo Genaro, Jesús es Dios, sí. Entonces mataron a Jesús en la cruz, se murió Dios en la cruz. Por favor, nunca la Biblia plantea que el que clavaron en la cruz sea el Padre. El que murió en la cruz es el Hijo. Y si usted dice que Jesús es el Padre a la vez y que Jesús es el Espíritu y que todo lo quiere hacer Jesús y todo, y viola tiempos, viola planteamientos, pues definitivamente se va a meter también en problemas, porque también usted como unicitario está llevando a la exageración o está planteando cosas que la Biblia no plantea. Yo sí creo que Jesús es Dios, pero tengo textos, y no solo el texto interpretado desde afuera por mí, sino el planteamiento. Y con esto voy a terminar, porque voy a seguir con el tema el otro domingo. Fíjese que el otro lunes. Fíjese que esto de interpretar esto de Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dijera yo, pues cabe la posibilidad que sea una unidad compuesta, pero claro, Pablo nunca habló de unidad compuesta, ese es un verbo suyo. Mire lo que en realidad dijo el mismo Jesucristo, Marcos 12:28. Marcos 12:28. Haciendo alusión, y esto es muy sano, si lees en Deuteronomio 6:4, busca por favor las veces que aparezca en la escritura esa declaración de la unidad o la unicidad de Dios, a ver cómo la emplearon, cómo la implementaron apóstoles y profetas. Y aquí tenemos un ejemplo elocuente, Marcos 12:28, y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, no le puedes dar adoración a otro ni amar a otro más que a Él. Esto lo dice Cristo mismo, ¿eh?
Y Cristo no dice, no, no, y yo soy la segunda persona, pues déjenme también a mí. Evidentemente no lo hace así. Y fíjese cómo le dice el escriba, y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todavía está hablando Cristo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces Jesús no es Dios. Bueno, es que cuando Jesucristo desciende a la tierra, pocos hombres sobre la faz de la tierra entendían quién era Él. Ellos ni siquiera sabían que era, no aceptaban ni siquiera que era el Cristo, mucho menos aceptaban que era el Hijo de Dios. La revelación de quién era Jesús fue progresiva. Aquí estamos asistiendo a la cita de Deuteronomio 6:4, antes de que él muriera, antes de que ascendiera a los cielos, y por supuesto, antes que los apóstoles y los escribas y todos supieran quién era él, y antes de que lo mataran por decirse hijo de Dios, porque esa fue la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios, por eso te apedreamos. Entonces, cuando tú leas algo, tienes que ver el tiempo, la forma y todo. Años adelante, Juan hace su comentario, pero ya con la revelación, ya con el entendimiento abierto, ya con la llenura del Espíritu Santo, cuando escribe, por ejemplo, su libro es una introducción extemporánea cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pero eso no lo entendía cuando lo vio, cuando le dijo, sígueme. Entonces lo que le hacen los evangelios tiene un desarrollo en la mente de ellos según la revelación que el mismo Jesucristo les está dando. Voy a cerrar con un ejemplo para que te lo lleves a tu casa y lo medites juntamente conmigo. Mira lo que dice Juan 17. Es bien curiosa esta parte, está bien interesante, porque la verdad es que en la Biblia no está planteado el misterio de la Santísima Trinidad, sino el misterio de Cristo. El énfasis es en la divinidad del Hijo y el Espíritu de Dios, por supuesto que se sobreentiende que es Dios mismo. Desde la antigüedad es su Santo Espíritu, pero no planteado según el dogma trinitario, planteado de una manera muy diferente, que es la que trato yo de exponer aquí. Y que tú me puedes ayudar si amas las Escrituras, ¿no? Juan 17, Jesucristo ora, y quisiera que anotaras los elementos. Estas cosas habló Jesús, levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quiero que veas el verso 3 y anotes los elementos de la oración del Señor. Esta empero es la vida eterna. Número 1. Vida eterna. Esta empero es la vida eterna. Número 2. Que te conozcan a ti. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Que te conozcan
el solo Dios verdadero, ok. Un solo Dios verdadero. Aquí tienes otra expresión de que Dios es uno, no es tres, no es dos, es uno. Un solo Dios verdadero. Solo Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo, al cual has enviado. El concepto número 4 es Jesucristo, el enviado. Claro, si yo me detengo aquí, como lo hacen los testigos de Jehová, pues hay que conocer a Jehová y a su Hijo, y esa es la vida eterna. Usted se puede detener ahí. El asunto es que el misterio del Evangelio no termina aquí. Y cierro el video. Años después, por supuesto que Juan estaba escuchando la oración de Jesucristo y escuchó los 4 elementos: vida eterna, conocer a Dios, un solo Dios verdadero, y Jesucristo el enviado. Juan anotó en su mente, por eso puede consignar en su evangelio la oración de Cristo. Pasaron todavía muchos sucesos que fueron ellos golpeados, fueron impactados y les salió el entendimiento y todo. Tú tienes que estudiar el desarrollo del misterio de Cristo en la mente de ellos. Pero cuando Juan ya es un anciano y conoce y se acuerda del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, y comprende a cabalidad el misterio, él te responde o te desglosa las palabras de Cristo que escuchó años atrás, gracias a Dios por el apóstol Juan. En la primera de Juan 5:20, escucha bien, porque primera de Juan 5:20 es la culminación o la explicación de Juan 17:3. Dada por el mismo apóstol, pero ya la verdad madura, desglosada, comprendida. Dijo el Señor, esta empero es la vida eterna, número 1, que te conozcan el solo Dios verdadero. Conocer a Dios y el solo Dios verdadero son 3 elementos, y a Jesucristo. Juan te lo explica. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, ahí está Jesucristo el enviado, y nos ha dado entendimiento para conocer, que te conozcan, al que es verdadero. Que te conozcan el solo Dios verdadero, el enviado Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es lo que debes de creer. No el verbo de Gamaliel, sino lo que Juan entendió y lo que consignó en la primera de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:3 es el misterio. 1 Juan 5:20 es la respuesta y la explicación, el planteamiento de un apóstol sobre aquellas palabras. Dios te bendiga y seguimos el lunes que viene. Amén.